Vanti al Aire es un espacio del Plan Avanza Sostenible de Grupo Vanti, que tiene como fin generar conversaciones que aporten a la gestión empresarial sostenible y que permitan reflexiones sobre el contexto en el que se desarrollan los negocios. Bienvenidos. Hola a todas las personas que nos escuchan, que nos acompañan. Esta es la segunda edición de Vanti al Aire, el podcast del Centro de Pensamiento Sostenible del Grupo Vanti, CEPENSO. Mi nombre es Ricardo Garzón, yo soy responsable de los temas de sostenibilidad y relaciones institucionales en el Grupo Vanti. Es un gusto para mí volver a estar acá. Me llamaron la atención porque en la primera edición dije que solo mi mamá y la mamá de Joana nos iban a escuchar. Parece que más personas nos oyeron, cosa que me alegra mucho. El objetivo del Centro de Pensamiento y el objetivo de este podcast Vanti al Aire también es que más personas se involucren en estos temas, los entiendan, entiendan la importancia de trabajar en ellos y también difundir y construir conocimiento de manera conjunta. Hoy nos acompaña una gran invitada, una invitada muy especial, la experta y líder de los temas de diversidad, de inclusión, de equidad de género dentro del Grupo Vanti, que es Tatiana Castillo. Bienvenida, Tatiana, un gusto tenerte aquí. Vamos a un poco a empezar hablando de los temas. Les mencioné 3 palabras ahora que presenté a Tatiana y yo creo que es una cosa que va a ser transversal dentro de la conversación. A veces las personas, yo creo que pasa en todas las áreas, ¿no? Cuando somos expertos o expertas en algo, lo que pasa es que damos por sentado que las demás personas entienden de qué estamos hablando. Entonces yo puedo hablar de diversidad, asumo que todo el mundo entiende, que todas las personas entienden que es diversidad, lo mismo con equidad, lo mismo con inclusión. Entonces quería empezar con eso. Si nos das un poco una breve descripción de cada uno de esos conceptos. ¿Qué entiendes tú por diversidad? ¿Qué se entiende por equidad? ¿Qué se entiende por inclusión en una organización, en una empresa? Listo, gracias Ricardo por invitarme a este espacio a hablar de los temas que más me apasionan. Y bueno, voy a comenzar por decirte que la diversidad son todas las características que nos hacen únicos a todas las personas. La equidad y la inclusión son el vehículo que nos llevan al cierre de brechas. Y me gusta siempre hacer un símil y lo utilizo, y yo creo que puede ser hoy día clichésudo, pero puede que no. Y es que la diversidad es como cuando a ti te invitan a una fiesta. Eso es diversidad, que te inviten a la fiesta. No necesariamente eso es inclusión. Inclusión es cuando te invitan a la fiesta, pero además te invitan a bailar. Esa es la inclusión. Invitar a las personas a la fiesta y que se gocen la fiesta. Eso es diversidad, equidad e inclusión. Muy chévere. Digamos que esta es una historia que hay gente para la que es una moda, pasa lo mismo con sostenibilidad, ¿no? Entonces dice, ahora está de moda eso. Y la verdad es que es una lucha de muchos años, de décadas, de siglos. Y que incluso se prevé que todavía faltan siglos para cerrarlas, ¿no? El Foro Económico Mundial calcula algo así como que al ritmo que vamos para cerrar brechas de equidad de género, para lograr la paridad completa, nos va a tomar unos 132 años adicionales. Y digamos, esto parte de una historia desde los principios, la Carta de Declaración de Derechos Humanos Universal, que un poco me da pie a mí para pensar siempre que estos temas no son de responsabilidad social. No, esto no es un tema de filantropía, no es un tema mío de acción social, sino es como para las empresas esto es un tema de equidad social y también de derechos humanos, de garantizar la inclusión de todas las personas en la organización. En Colombia uno lo da por sentado y piensa que esto es que siempre ha estado así, pero hace menos de 70 años las mujeres todavía no podían votar en Colombia, que es una barbaridad y una grosería que la mitad de la población no le permitía el ejercicio de su voto y el ejercicio de la democracia. Hay otras especificidades que hay que trabajar además de incluir a mujeres en todas las áreas, empezando por la cúpula, por romper techos de cristal, que eso también es una deuda que tenemos con las mujeres, pero entonces ahí empezamos a hablar de la interseccionalidad, todas las cosas que se cruzan al momento de hablar de diversidad de género, diversidad de orientación sexual, identidad de género, diversidad racial. Cuéntanos un poco de la interseccionalidad, que es una de esas palabras, tal vez aún más compleja, pero que cada vez está más mencionada y cada vez más relevante. Sí, pues yo en línea con lo que estás diciendo, la interseccionalidad, me siento muy orgullosa que hoy en Vanti estemos hablando de interseccionalidad. ¿Por qué? Porque la interseccionalidad nos permite acelerar esos años que hoy nos dicen que nos va a tardar de pronto ese cierre de brechas. Trabajar desde la interseccionalidad nos va a permitir acelerar mucho más ese cierre de brechas. ¿Qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad nos habla de privilegios
y de desigualdades. Entonces existe todo un sistema que nos hace ver en dónde están las mayores desigualdades y también el sistema de privilegios, cómo funciona la interseccionalidad. Como tú lo mencionabas, no es lo mismo ser una mujer blanca, cisgénero, heterosexual, profesional, no es lo mismo que ser una mujer negra, con discapacidad, lesbiana, eso no es lo mismo. Entonces, si comparamos esas dos realidades de estas dos mujeres, cada una tendrá un sistema de privilegios y de desigualdades completamente distinto. Entonces, cuando abrimos la puerta a la interseccionalidad, eso nos da la posibilidad de acelerar mucho más ese cierre de brechas y esas deudas históricas, no solamente con las mujeres, sino con otros esos grupos poblacionales que hoy pues representan minorías o tienen mayor brecha en desigualdad. A mí esa palabra que usaste me gusta mucho para, digamos, articular toda esta discusión, que es la de privilegios. Yo una vez vi un tuit de un tipo, no sé, no recuerdo el nombre, no creo que fuera alguien famoso, ahora no es Twitter, sino X, pero entonces vi en la plataforma antes conocida como Twitter, un tipo decía, qué delicia caminar de noche escuchando música. Y yo leí el tuit y dije, sí, sabe que sí es un placer. Pues para mí lo es. Y entonces después una mujer le respondía, qué locura ser hombre. Y yo decía, claro, es que yo doy por hecho que tengo, o sea, doy por sentado esos privilegios que yo tengo, porque contra mí no hay violencia, porque contra mí, en la calle, digamos, de acoso, demás, y las mujeres, esta sociedad, digamos, ha armado un tema de mayor violencia en contra de las mujeres, y ese tema del privilegio yo creo que aplica en eso, ¿no? Y ser consciente de esos privilegios yo creo que es el primer paso para empezar a trabajar en estos temas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Porque yo creo que uno a veces, si no es consciente, le dicen a uno, y pasa mucho, ahorita que hablemos de barreras, le dicen a uno, pero ya que más quieren. Sí, sí. Pero yo tampoco es que tenga privilegios, ¿qué hacen por mí? Pero es como ser consciente de que uno ha sido muy privilegiado y cómo hay personas que no han tenido esa circunstancia favorable. En línea con lo que estás diciendo, he tenido, luego lo vamos a ver en barreras, pero he tenido muchas conversaciones en donde incluso me han dicho, no es mi culpa tener privilegio, y es verdad. Lo que hay que transformar es que hay que reconocer ese sistema de privilegios y empezar a entender en ese sistema en donde estoy yo y en dónde están las mayores desigualdades. ¿Esto qué quiere decir? La transformación no es en contra de los privilegios, claro que no. Es identificar cuáles son mis privilegios y en dónde están las mayores brechas y qué puedo hacer yo desde mi privilegio para transformar esas realidades. Es decir, ser lesbiana a mí no necesariamente me hace una persona que tiene las mayores brechas en la sociedad. Claro que en el sistema de privilegios empiezo yo a mirar la interseccionalidad, cómo juega en la inclusión. Y desde ese punto también, entonces vienen los hombres, no, pero pues es que ahora todo es una lucha contra los hombres y eso no es inclusión. Es que de eso no se trata la diversidad, la equidad y la inclusión. Se trata es justamente de entender esa historia y en dónde estoy hoy yo en ese círculo de privilegios y desigualdades. Tal cual, mira que me ha pasado en espacios, en algún trabajo alguna vez escuché y también hace poco en una clase que dicto, que hay hombres que dicen, por ejemplo, yo recomiendo, y le pasará a alguien con Banti, algún hombre que diga, no, vean, Banti, es que a mí me parece que yo recomiendo el lugar para trabajar para mujeres porque están haciendo todo para las mujeres, pero para los hombres no hacen nada. Y es como uno explica y logra mostrar que es que la idea es nivelar la cancha, creo yo, no sé si lo ves igual, pero como nosotros hemos tenido una posición ventajosa, sea consciente de esa posición ventajosa y ayude a equilibrar para que todos compitamos un poco en las mismas circunstancias. Esa yo creo que es una también barrera de sensibilización interna. ¿Cuáles crees tú que son esas barreras? Bueno, uno pregunta si tú compartes que esa es una barrera. Yo siento que a veces, como te decía al comienzo, ¿no? Uno da por sentado que todo el mundo, que para uno es obvio, como ¿quién no va a querer que tengamos esa paridad? Pero tal vez no lo hemos explicado bien. Tal vez las personas que trabajamos en estos temas tenemos un reto ahí en cómo comunicamos y explicamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que esa es una barrera. ¿Qué barreras has visto tú en este trabajo, liderando temas de género, como experta en temas de diversidad? ¿Qué barreras como esta crees tú que se presentan en las organizaciones? Bueno, una de las barreras que he encontrado ha sido que el tema de diversidad, equidad e inclusión es visto como un tema bonito, ¿sabes? Como el tema bonito, lindo que gestionan las áreas de sostenibilidad o recursos humanos,
como un algo bonito, pero siento que a veces no se le da el peso del fin último de la estrategia de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, para mí es una barrera porque en efecto sí es un tema bonito, pero a veces se necesitan recursos, se necesitan acciones prontas, se necesita tomar decisiones y al verlo como un tema bonito se pone en el último lugar de la agenda de las organizaciones. Entonces creo que desencasillar esto de un tema lindo, bonito, es como poder contarle a la organización, sí es un tema bonito, pero además tienes estas cosas que te hacen ganar como organización. Entonces es sacar y desencasillar un poquito pues estas estrategias de diversidad, equidad e inclusión. Totalmente de acuerdo. Mira, leí ayer, creo que fue una publicación en LinkedIn que decía que estos temas de sostenibilidad, que digamos más amplios, también dentro de lo que se enmarca todo el tema de diversidad e inclusión, pasamos ya de la voluntariedad a la obligatoriedad. Es decir, y ahí te paso a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que una compañía debería trabajar en estos temas? Yo he visto, pues ya es un tema para mí, yo creo que de competitividad, pero ¿por qué es relevante para una organización, para una empresa, involucrarse, comprometerse, lo que tú decías ahorita, meterle recursos, meterle tiempo, tomar decisiones, tomar acciones? ¿Por qué es importante para una empresa hacer eso? Mira, en este momento yo creo que es importante, desafortunadamente en nuestro país no es obligatorio. En otros países esto es un tema obligatorio en las agendas de todas las organizaciones. En este momento no lo es y yo lo veo más desde el impacto que tiene para transformar sociedades, para transformar realidades de las personas, pero adicional un poco lo que pienso es las organizaciones son negocios y como tal pues también se espera que tengan una rentabilidad, utilidad, por supuesto. Entonces uno te va a hacer más atractivo. Una organización que hoy día esté trabajando estos temas es mucho más atractivo para las personas. 2, te genera enganche con la gente que tienes al interior. No conocemos la realidad de las personas que trabajan en la organización y puede que yo en mi familia me identifique con todos los temas que trabaja la diversidad. Eso me hace que yo tenga mucho más puesta la camiseta. Trabajar con personas pues vivir con la diversidad definitivamente te hace más competitivo. Te va a ayudar con el EBITDA, bueno, o sea, trae otros beneficios económicos. Otras perspectivas, ¿no? Otra opinión, o sea, ¿cómo puede haber una mesa de comercial de una empresa tomando decisiones sobre consumidor y no hay ninguna mujer sentada en la mesa tomando decisiones, la perspectiva solo de hombre, pues digamos, pongamos el ejemplo que fuera hombre cis, blanco, pues claro, ¿cómo va a aportar esa? No hay diversidad en la mesa para tomar frente a un público que es diverso, porque vivimos en un país diverso, en un mundo diverso, una población diversa, y es justo lo que dices, ¿no? Como, pues digamos, en la toma de decisiones para que el negocio sea competitivo. Completamente de acuerdo, tiene demasiadas ventajas, lo que te digo, desafortunadamente no es norma, pero afortunadamente para Colombia trae beneficios, trae muchísimos beneficios, entonces quienes ya están hoy montados, creo que se nota muchísimo cuando las organizaciones le apuestan a la diversidad, la equidad y la inclusión. De acuerdo, es un diferencial y lo que tú decías un poco al comienzo es un orgullo uno estar en una organización que ve ese compromiso, que está viviendo ese compromiso. Creo que tenemos buenas historias, pero yo creo que también la tienen otras organizaciones que felizmente cada vez están siendo más conscientes. Hay otras que no. Y hay empresas, y eso pasa también en varios temas, en varios asuntos, digamos, indicadores no financieros, que no saben cómo empezar, que lo ven todo muy complejo, ¿no? Como, pero yo cómo empiezo ese camino, veo organizaciones que ya están recertificadas con el sello no sé qué, ¿cuáles son los primeros pasos, cómo avanzar en esta agenda? ¿Qué les recomendarías tú a las organizaciones que tal vez están como en eso de, bueno, sí, yo creo que esto es importante, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo arranco? Ok, yo que les recomiendo no tomar acciones para decir somos incluyentes y llevar una bandera de inclusión y entonces vinculo personas con discapacidad y cuento que soy una empresa incluyente. ¿Por qué? Porque eso luego termina muy mal tanto para la población que estás incluyendo como para la cultura de tu organización. El proceso que yo sugiero y he implementado y nos ha funcionado es empezar a conocer tu organización, en dónde estás hoy, cómo están tus procesos, tus políticas, cómo te estás comunicando en los procesos de reclutamiento, selección y bueno, todo lo que tiene que ver con la gestión del talento. Entonces, iniciar por un diagnóstico, entender cuáles son tus brechas, asesorarte de organizaciones que te acompañan en esos procesos. Hemos trabajado para ese primer diagnóstico, lo hicimos con Ranking Par, pues que es un ranqueo, pero al final te entrega un diagnóstico y te dice, hoy tienes esto, si quieres llegar allá debes trabajar y priorizar estos asuntos. Estas acciones, claro. Entonces, empezar por ese diagnóstico y entender cuáles son tus mayores brechas.
Hoy día también estamos con Equipares, que es un sistema de gestión, entonces no solamente te permite hacer ese diagnóstico, sino que te ayuda a, con ese sistema de gestión, implementar unas acciones concretas para cerrar las brechas que hay en la organización. Formar, no me gusta usar la palabra sensibilización porque digo, ¿por qué tengo yo que decirle a la gente que sea sensible frente a estos temas que ya debería estar sensible? Entonces, hablo mucho de formación, porque como tú lo mencionabas, no todo el mundo quizás tenga el mismo conocimiento o la misma cercanía a estas brechas. Entonces, formar y entregar qué es eso, el por qué, contarle a la gente una historia de esto no es porque está de moda, esto no es recursos humanos ni sostenibilidad trabajándole a un punto, sino es que esto es una brecha real y esto se trabaja así. Entonces, trabajamos mucho formación, construimos un comité de diversidad, equidad e inclusión. ¿Y por qué es muy importante tenerlo? Si queremos acelerar el cierre de brechas, necesitamos tomar decisiones. Y ojalá en sus comités hayan personas que tengan el poder de tomar decisiones. Que uno ponga sobre la mesa algunas acciones y esas personas que están ahí puedan decir, nos montamos en esto. Si necesitamos presupuestos, se lleva a la mesa y que rápidamente se puedan tomar decisiones. Y otro, capacitación, tener el comité, diseñar y construir políticas para que ya se desencasille de este tema bonito de recursos humanos y se vea como un principio de organización. Si es una política, es que es mandatorio. Transversal a toda la organización, exacto. De acuerdo, completamente. En la organización tenemos 0 tolerancia a la discriminación y al acoso. Voy a Vanti, sé que eso pasa y así lo vivo. Entonces, construir unas políticas que te permitan y te orienten cómo hacerlo. Y muchas manos, ¿sabes? Como que empezamos en este camino y luego ya el comité o las personas que trabajamos en esto ya necesitábamos más manos. Entonces construimos unos grupos de afinidad que hoy ya son 30 personas aproximadamente, diseñando como más estrategias y cómo hacer más real y cómo vivir esto. Ese es como el camino y la ruta que hemos implementado. Muy chévere. Yo creo que sí, el tema de cultura y el tema de formación es clave, y repitiendo que yo creo que también es una prevención por la cual mucha gente no opina, y es que piensa que está mal tener sesgos, y yo creo que todas las personas tienen sesgos, tenemos sesgos, pero pues para derribarlos, lo primero es ser consciente de esos sesgos. Entonces, sí, creo que eso, digamos, es un tema determinante. Yo te quiero decir solo una reflexión que me hiciste pensar. Mira, en este tránsito, yo cuando hablaba de diversidad le pedía a la gente, ponte los lentes de la diversidad. Entonces yo decía, ponte las gafas de la diversidad, y así trabajaba yo la diversidad. Y luego entendí que la diversidad no se ve a través de los lentes, o sea, la diversidad no está en ti, no está fuera. ¿Vale? Seguramente se ve más porque yo veo que tú no eres igual a mí, pero resulta que yo no soy igual a ti. La diversidad, entonces ya no uso el símil con las gafas, porque no es ponte los lentes, sino usa un espejo y ahí está el reflejo de la diversidad. Entonces la diversidad está acá y la empatía se desarrolla reconociéndome a mí. Buenísimo. Yo soy diversidad y no está en el otro. Entonces cambié ese de ponte las gafas a la diversidad está en ti. Muy chévere, pues todos tenemos unas características Total. Especiales y nadie quiere ser excluido por esas características. Así Buenísimo, es. Me encanta. Pues muchas gracias, en verdad. Ojalá después en otro episodio de Vanti al Aire retomemos estos temas, contemos un poco qué hemos avanzado, tal vez traigamos un invitado o invitada especial para seguir conversando, que esto hay mucho por hacer, pero es muy interesante y el primer paso es hablarlo, ser consciente de ello. Entonces, me despido. Muchas gracias a las personas que nos han escuchado. Recuerden que nos pueden encontrar en las ediciones de Vanti al Aire en la página de Vanti, en la sección de sostenibilidad, en la sección de Cepenso. De nuevo, muchas gracias, Tatiana. Muy interesante estuvo la conversación. La retomaremos próximamente. Gracias, Ricardo, por la invitación. Definitivamente nos podríamos quedar acá conversando más, y qué rico poder transmitir estos mensajes y que nos escuchen y cuando quieran nos tomamos un cafecito y seguimos botando corriente. Mil gracias. Muchas gracias a ti, en verdad, por acompañarnos. Déjanos tus comentarios o sugerencias sobre este podcast o de posibles temas que te gustaría escuchar escaneando el código QR. Vanti al Aire. Vanti avanza sostenible.